La peregrinación de los naturales se lleva a cabo desde el año de 1532 en una caminata de fe desde Azcapotzalco hasta la villa de Guadalupe en el Tepeyac. Es un trayecto de aproximadamente 9.7 kilómetros, casi 10 kilómetros completos. Se hace una sola pausa en el kilómetro 6.4, en el mercado de San Bartolo. Es un desplazamiento por un eminente motivo religioso. Sin embargo, si tenemos que decir qué se requiere además de la fe, pues una condición física apta para este recorrido a pie. Por supuesto que hay quien es llevado en carreola, en el caso de muchos infantes, algunos adultos en silla de ruedas. Hay algunos vehículos motorizados que acompañan, pues para el caso de alguna emergencia, como puede ser algunos carros particulares, van patrullas, etc. El contingente se reúne desde temprana hora en el atrio de la Catedral de Azcapotzalco. Aproximadamente a las 8 ya es muy numerosa la cantidad de asistentes que se reunieron. Y a las 9 de la mañana inicia puntualmente la salida, donde van con música de banda y enarbolando sus respectivos estandartes el camino hacia la Basílica de Nuestra Señora del Tepeyac, es decir, Nuestra Señora de Guadalupe. Esta peregrinación de los naturales de Azcapotzalco hacia la villa es un hecho que tiene dos connotaciones enraizadas en Azcapotzalco de una manera fundamental. La primera es que las apariciones de la Virgen de Guadalupe fueron en diciembre de 1531. Fueron 4 apariciones en el Tepeyac a Juan Diego y una, la quinta aparición, en Tulpetlac al tío de Juan Diego. Bueno, pues de esas 5 apariciones en diciembre de 1531, 11 meses después, en noviembre de 1532, ya estaban yendo los naturales de Azcapotzalco en peregrinación a saludar, a adorar a la Virgen de Guadalupe antes de que se cumpliera un año de sus apariciones. Esta fue la primer peregrinación de la que se tiene registro para adorar a la Virgen de Guadalupe. El segundo hecho que tiene una raíz de fundamento con Azcapotzalco, el evento guadalupano, es que fue un natural de Azcapotzalco, llamado Antonio Valeriano, quien hizo el registro escrito de esas apariciones en su obra llamada Nican Mopogua. Él era de Azcapotzalco y es el documento fundamental en que se basan todas las explicaciones de estas apariciones guadalupanas. De esa manera, fue alguien de Azcapotzalco quien lo relató por escrito y fueron los de Azcapotzalco quienes primero fueron a adorarla. Este trayecto, que actualmente se hace en 9.7 kilómetros, inicia desde el corazón de Azcapotzalco para llegar a la avenida Granjas, en el kilómetro 1.7, se avanza por Granjas hasta la esquina con Azcapotzalco La Villa, que es el kilómetro 2.4, se pasa sobre las vías del tren suburbano que estamos viendo para llegar después al metro Norte 45 y 2 horas después de haber salido de la Catedral de Azcapotzalco se llega al metro Vallejo, que viene siendo el kilómetro 4.9, es decir, casi la mitad exacta del recorrido es allí, en Metro Vallejo.
Se llega al mercado de San Bartolo Atepehuacán en el kilómetro 6.4 aproximadamente a las 11:21, casi 2 horas y media después de haber salido de la catedral. En ese lugar se hace una pausa de aproximadamente 40 minutos para retomar la marcha a mediodía, a las 12 horas. Después llega el momento en que a lo lejos ya se ve la parte alta del edificio de la basílica. Por supuesto que todos los peregrinos ganan con eso nueva fuerza y se van acercando al edificio, al encuentro de la Virgen de Guadalupe. Se hace aquí un pequeño quiebre para poder tomar la calzada de Guadalupe y poder llegar por el camellón principal, que es por donde las peregrinaciones suelen entrar a la basílica. El destino está a casi 10 kilómetros de distancia de la Catedral de Azcapotzalco, y toda esta información de las apariciones, además de la crónica oral en su momento, se contó posteriormente también con la publicación que hizo Antonio Valeriano con el Nicán Mopogua. Hay que decir que Antonio Valeriano fue contemporáneo del evento guadalupano. Se dice que incluso platicó con Juan Diego, quien se había ido ya a vivir a la zona del Tepeyac, y habiéndolo entrevistado, completó y redondeó lo que fue el relato de las apariciones en el Nicán Mopogua. Antonio Valeriano incluso fue un gobernante de Azcapotzalco. Pues bien, esta es la manera en que se sigue, casi 500 años después, yendo de Azcapotzalco a la villa para adorar a la Virgen de Guadalupe. Para la misa, en el lugar, espera el obispo de Azcapotzalco. Un encuentro de los fieles de cada uno de los pueblos y barrios de Azcapotzalco, aquí presentes, haciendo año con año su presencia de fe. Por último, cabe agregar que el beato Fray Sebastián de Aparicio, ilustre vecino de la zona de Azcapotzalco por alrededor de 20 años, ayudó a propagar la fe hacia la Virgen de Guadalupe en sus largos recorridos por la geografía de la Nueva España. Esa sería una tercera línea entre Azcapotzalco y la Virgen de Guadalupe, de no menos importancia que las otras. Viva Azcapotzalco y viva la Virgen de Guadalupe.